buenos días. Espero que este sea un día hermoso para usted y para todos los que tenemos la posibilidad de compartir la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han hallado los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías de Judá. El resto de la historia que acabamos de leer los invito para que usted, ahí donde está en su casa, en su momento de comunión íntima con el Señor, lo lea. Léalo en su Biblia. Es un pasaje muy, muy bello. Pero hoy nos vamos a centrar en este pasaje porque estoy seguro que Dios quiere hablarnos a través de él. Después de los acontecimientos de esta semana, donde hemos sido víctimas en la iglesia remanente, hemos sido víctimas de los ladrones, se nos han llevado algunas cosas, nos robaron varias cosas en realidad, además de otros problemas que estamos teniendo también en la construcción del nuevo auditorio. Entre semanas se nos llevaron las pantallas de televisión que usábamos para transmitir los textos de las canciones y los mensajes. Se nos llevaron algunos equipos de sonido, de audio, algunas cosas que teníamos también en la cocina que las usábamos para servirle al Señor. En realidad eso se nos juntó con los problemas que tenemos con el local que estamos construyendo. Y yo pensaba, después de todo esto, ¿cuál será el mensaje más apropiado para llevarle a la iglesia? Porque si bien es cierto, nosotros los pastores sufrimos, por supuesto. Yo sé que la iglesia también está sufriendo lo que hemos pasado y ha sentido como algo, un impacto muy fuerte durante este tiempo. Y creo que el Señor hoy quiere hablarnos a través de este pasaje. Porque ciertamente es desconcertante llegar un día a la iglesia y encontrarse el edificio con las paredes rotas, las paredes abiertas, y ver varias cosas de las que se usaban al servicio del Señor que ya no están, no sabemos dónde. Pero al buscar y al leer la palabra de Dios nos encontramos este lindo pasaje en las Escrituras donde aparece como protagonista un personaje llamado el rey Ezequías. Rápidamente les voy a decir que el rey Ezequías fue el 13º rey en el reino de Judá. Reinó 29 años, según nos relata Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 2, y es uno de los reyes que también son mencionados en la genealogía de Jesús,
según el Evangelio de San Mateo. El texto leído comienza diciendo algo que nos invita precisamente a indagar. Dice: después de estas cosas y esta fidelidad, el rey de los asirios invadió Judá. Cuando habla de esta fidelidad, se refiere directamente al capítulo 31, donde nos encontramos que el rey toma, a partir del momento en que es coronado y a partir del momento en que asume su cargo, toma la determinación de honrar a Dios en todas las cosas que haga él y por supuesto la nación que él dirige. Toma la determinación de romper con los cultos paganos, de destruir las imágenes, todas las imágenes de los falsos dioses que en ese momento la gente había construido, había fabricado y también había llevado de otros lugares. Había también restablecido lo que el Señor mandaba con respecto al diezmo y con respecto a las ofrendas para la casa del Señor. Había puesto los sacerdotes en sus cargos como corresponde y a los levitas según lo establecía la ley de Moisés. Pero obviamente cuando alguien toma una decisión de hacer bien las cosas para Dios, el enemigo va a enojarse, va a molestarse, va a tratar de interferir y tratará de destruir lo que con mucho esmero se ha edificado. Aunque ya sabemos que Dios es más poderoso que cualquier cosa que el enemigo quiera hacer, y sabemos también que muchas veces el Señor permite muchas cosas porque Él quiere llevarnos, quiere llevar a su pueblo hacia cosas mayores, hacia mayores proezas. Cuando recién iniciaba la pandemia y durante más de 6 meses seguidos, 6 meses consecutivos, la iglesia remanente permaneció cerrada y solo nos reuníamos los domingos a través de las predicaciones que subíamos en nuestro canal de YouTube, y durante mucho tiempo no sufrimos ningún tipo de ataque, todo permaneció en su lugar. Pero es interesante porque bastó con que volviéramos a abrir el lugar de reunión, el auditorio, para que regresaran los problemas. Y si bien es cierto, nos hemos sentido agobiados, porque es cierto, esto duele, cansa, agobia, todo lo sucedido, nos hemos sentido bastante agobiados, no hemos bajado los brazos. De ninguna manera hemos bajado los brazos, ni pensamos bajar los brazos. El apóstol Pablo le escribe a los habitantes de Corinto y en su segunda carta, en el capítulo 4, y les dice, lo voy a hacer parafraseado, les dice: hermanos, es por la misericordia de Dios que hemos sido llamados. O sea, los que hemos sido llamados por Dios fuimos llamados por su infinita misericordia. Y entonces les recuerda que tenemos que renunciar a lo que no edifica el nombre de Dios para que las tinieblas tengan necesariamente que retroceder. Cuando renunciamos a lo que no edifica el nombre de Dios y nos volvemos a Dios, las tinieblas tienen que retroceder. También les dice: somos simples, y esto es algo que a mí me cala muy hondo y yo sé que a usted también. ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, los servidores del Señor? Somos simples vasijas de barro que Dios usa. ¿Y por qué Dios nos usa? Porque la gloria y la honra tienen que ser siempre para Él y por Él, nunca para exaltar a ningún hombre. Por eso es que el apóstol Pablo le recuerda a los corintios, a la gente de los corintios, les dice: la honra y la gloria tiene que ser para Dios, porque somos simples vasijas de barro. Y me gusta mucho lo que dice el verso 8, el cual sí voy a citar textualmente. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Así que tal vez no estemos hoy, el día de hoy, con el ánimo al tope. Confieso que mi ánimo no está al 100%, pero obviamente soy un ser humano y no me voy a engañar, ni voy a tratar de engañarlos a ustedes diciéndoles: no, esto fue como tomar agua. No,
esto ha sido un trago amargo, sí, pero sí estamos muy seguros en quién hemos creído y conscientes de que Él, ese Dios poderoso en el cual hemos creído, es galardonador de los que le buscan. Así que el pasaje que traemos hoy como base para esta reunión, para hablarles a ustedes en esta reunión, este pasaje aborda varios puntos que quiero que tomemos y analicemos. No solo por la situación actual, sino por la forma en que debemos comportarnos en situaciones actuales o en situaciones similares. La Biblia es un compendio hermoso, maravilloso, grandioso de ejemplos de cómo los hijos de Dios deben vivir y cómo los hijos de Dios deben comportarse. ¿Qué debemos hacer entonces ante el ataque del enemigo? ¿Qué debemos hacer ante una situación como la que acabamos de pasar? En primer lugar, el pasaje nos habla de algo muy puntual, algo muy sencillo. Dice cerrar las fuentes de agua. Y dice en los versos 2, 3 y 4: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. O sea, se reunió con el pueblo y el pueblo estuvo de acuerdo con el consejo de los principales. Dice el verso 4: entonces se reunió mucho pueblo y cegaron las fuentes, o sea, taparon todos los lugares donde había agua y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria mucha agua cuando venga? El rey Ezequías se dio cuenta que estaba ante un ataque del enemigo. El enemigo se había lanzado contra ellos por todos los puntos cardinales. Y esto es algo muy importante porque tenemos que estar muy atentos y saber cuándo es que estamos ante un ataque del enemigo. El enemigo, cuando nos ataca, utiliza todos los flancos, entra por todos los puntos cardinales para ver cómo nos derriba, cómo nos destruye, cómo nos tira al suelo. Pero él tomó la decisión de cortar el suministro de agua, dice la palabra, es decir, evitar que el enemigo tuviera un incentivo que le diera fuerzas para llevar adelante su proceso de destrucción. Por lo general, los procesos de destrucción van en aumento paulatinamente, o sea, no suceden de una sola vez. Cuando el enemigo ataca por diferentes áreas en nuestra vida y trata de derribarnos a como sea posible. Él dice: no, tengo que cortarles ese suministro de agua porque es precisamente lo que les va a dar a ellos la posibilidad de atacarnos, la posibilidad de seguir adelante. Los cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, nunca, hermanos, nunca, óigalo bien, anótelo ahí, grábeselo en su mente, nunca debemos bajar los brazos y mucho menos cruzarnos de brazos ante los ataques del enemigo. Conocemos muy bien lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 12, cuando nos indica: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién es el que nos ataca? El enemigo de nuestra vida, el enemigo de nuestra alma nos va a atacar. ¿Y desde dónde nos ataca? Nos ataca desde el lugar donde está posesionado. Esto es algo que tenemos que tener presente siempre. Aún cuando esos ataques, hermanos, sean físicos, el pasaje nos dice que el pueblo de Israel tenía un ejército al frente. Y vengo al ejemplo de lo que acabamos de pasar. Nuestra iglesia fue atacada por los ladrones durante esta semana. Quizá usted esté en su casa y esté sufriendo también. Usted no es miembro de nuestra iglesia y no
no tiene ni una idea ni siquiera de cómo es centro evangelístico remanente local donde nos reunimos, ni la propiedad donde trabajamos, pero quizá usted esté en su casa y esté sufriendo también alguna situación que le afecte físicamente, emocionalmente. Sepa entonces, hermano o hermana, sepa y entienda que lo que está pasando usted es que está bajo un ataque del enemigo. Los ataques del enemigo vienen por diferentes flancos, por diferentes lugares, de diferentes formas. Y tenemos que analizar también cuál es la fuente de agua que le abastece a ese enemigo. ¿Dónde es que el enemigo se está nutriendo para poder tomar fuerzas y poder atacarlo o atacarla a usted? ¿Cuál es la fuente de agua que está abasteciendo a ese enemigo? Así que ponga atención, revise y cierre esa fuente de agua como lo hizo el rey Ezequías. No debemos ignorar de ninguna manera, en ningún momento debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero tampoco debemos de dejarle todo el trabajo a Dios. La gente dice, ay, sí, está bien, yo confío en el Señor. Claro, todos tenemos que confiar en el Señor. Todos tenemos que confiar en el Señor. Pero no debemos de dejarle todo el trabajo a Dios, porque algunas veces hay cosas que a nosotros nos competen, que tenemos que hacer. Algunas veces el resultado de nuestra propia actividad o de nuestra propia inactividad, porque también a veces la inercia trae resultados y resultados negativos. El resultado de la actividad o de la inactividad produce que el enemigo se fortalezca. Le damos pie al enemigo para que él se venga contra nosotros y nos ataque. En aquella ocasión, el equipo de trabajo del rey Ezequías dictaminó, y esto es muy importante porque tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un análisis de qué es lo que está pasando para poder dar un dictamen, para poder dar un veredicto. El equipo de trabajo del rey Ezequías dictaminó que los ejércitos de los asirios, el ejército de los asirios se abastecía del agua que ellos usaban para su consumo diario. O sea, el agua que ellos usaban para darle de beber a sus animales, para tomar en sus hogares, para lavar su ropa, para regar sus cosechas. O sea, todo lo que ellos necesitaban, y tomaron esta determinación. Vamos a cortarles el suministro de agua para que el enemigo se debilite. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. En nuestro caso, ahora que sufrimos este ataque, repito, después de reunirnos con algunos líderes ahí por un breve instante, después de la segunda ocasión, porque fueron 2 veces en menos de una semana que el enemigo nos atacó, que nos robaron, tomamos entonces la decisión de sacar de las instalaciones de la iglesia todo aquello que el enemigo nos pudiera quitar, y lo guardamos en un lugar seguro. O sea, no le vamos a dar cabida al enemigo para que se haga más fuerte, para que nos siga robando, para que nos siga maltratando, para que nos siga destruyendo. Todo lo que está dentro de las instalaciones lo sacamos y decidimos dejarle las instalaciones vacías, porque sabemos que otra vez iba a venir o que otra vez vino, pero la próxima vez que viniera no se iba a encontrar absolutamente nada. Me recuerda aquel famoso pasaje cuando Moisés decide llevarse todo de Egipto, y entonces dice, ni una pezuña dejaremos, ni una pezuña de un animal, nada, absolutamente nada vamos a dejar, porque todo nos pertenece. No podemos dejarle nada al enemigo para que el enemigo se haga grande. Tomamos esa determinación e inmediatamente la ejecutamos. Por eso, hermanos, es que sepamos, conozcamos, estemos muy atentos, muy seguros, para poder detectar cuál es la fuente de agua que está abasteciendo a nuestro enemigo. ¿Cuál es la fuente de agua que está abasteciendo a tu enemigo en este momento? ¿Qué es lo que está dándole fuerzas al enemigo para que te ataque, para que te reduzca? Muchas veces a impotencia, porque nos sentimos impotentes cuando estamos ante un ataque del enemigo. ¿Cuál es la fuente de agua que estamos permitiendo?
para que el enemigo nos ataque. ¿Será quizá la falta de oración? ¿Será la falta de congregarse de manera oportuna y de manera constante, cada domingo por lo menos? ¿Será que hemos dejado de diezmar o quizá nunca hemos querido diezmar porque pensamos que eso pertenece al Antiguo Testamento? Pero sí tenemos el descaro de llegar a decirle: Señor, estoy en una situación económica, necesito que me proveas de dinero, de trabajo, necesito que me proveas de dinero para poder arreglar el carro, para poder pagar el recibo de la luz. Pero nunca hemos creído en el diezmo. ¿Será que hemos descuidado a nuestra familia? La tenemos ahí en segundo plano y nos hemos dedicado a otras cosas. Por supuesto, cuando descuidamos nuestra relación con Dios, todo lo demás se descuida la familia, y esto hace que el enemigo tome ventaja. Esa es la fuente de agua que le estamos dejando abierta al enemigo para que se nutra, para que supla para sí mismo y se nos venga encima. Muchas, hermanos, muchas pueden ser las razones. Por eso es muy importante, de suma importancia es que detectemos, que podamos descubrir cuáles son esas fuentes de agua que debemos cerrarle al enemigo. Ezequías le cerró la fuente de agua al enemigo. Debemos detectar cuáles son las fuentes de agua que tenemos que cerrarle al enemigo para que nuestra vida de cristianos sea una vida fructífera. Tiene que ser una vida fructífera. No podemos seguir caminando, dando tumbos, hoy sí, mañana no, puede ser, y cualquier cosa que nos pase, el enemigo se nos viene encima, nos destruye, nos tira al suelo. Hemos sido derribados, pero no destruidos, dice la palabra, y yo creo que esto es muy importante. Cerremos las fuentes de agua para que el enemigo no se nutra. Número 2, reedificar los muros. Dice el verso 5: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres. Y otro muro por fuera fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzados y animados, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de la multitud que con él viene, porque hay más que con nosotros que con él. Hace 3 semanas, exactamente hace 3 semanas, prediqué un mensaje que titulé Más allá del vallado. Y en ese mensaje decíamos lo siguiente: muchas veces nos enojamos o nos resentimos cuando las cosas no nos salen bien y queremos contender con Dios. ¿Con quién nos enojamos? ¿Con quién nos resentimos? Con quien no debemos de hacerlo, precisamente con Dios. Y queremos contender, queremos pelear con Dios, porque se nos olvida lo fundamental, lo vital, y es que fue Dios quien nos creó, y tratamos de hacerle responsable de nuestras malas decisiones. Lo cierto del caso es que Dios se nos revela en la Biblia como el Dios Todopoderoso. Le pasamos por alto, le pasamos por encima eso. Olvidamos que Dios es el Dios Todopoderoso. E independientemente de lo que nosotros creamos, de lo que pensemos, de lo que visualicemos, independientemente, pase lo que pase, óigalo bien, pase lo que pase, Dios sigue sentado en su trono. Y las cosas que Él permite, hermanos, muchas veces no las entendemos. No las vamos a entender probablemente. Pero estoy seguro, absolutamente seguro, que algún día podremos ver y podremos entender todo eso que hoy nos parece vedado a nuestros ojos. Algún día vamos a entender eso. Créalo que así será. Ezequías mandó a reedificar los muros, construyó torres y puso guardias de manera permanente. Y si él realizó eso, fue porque se dio cuenta que algo estaba fallando en su organización. Había algo que estaba fallando en su organización.
partió del hecho que él siempre tuvo claro, que era simple y sencillamente un administrador del reino y que como tal tenía que dar cuenta de su gestión. Recuérdelo bien. Nosotros como hijos de Dios, usted y yo como hijos de Dios, debemos darle cuenta a nuestro Padre Celestial de la gestión que realizamos. Somos administradores del Señor. La palabra mayordomía que encontramos en la Biblia significa también administrador o administración. Es por esa razón que también hemos tomado la decisión de reforzar la seguridad aquí en nuestro templo, la seguridad en la construcción, para tratar de evitar futuros ataques. No vamos a permitir que el enemigo nos siga robando, no lo vamos a permitir más. De igual forma, hermanos, en nuestra vida personal, nosotros muchas veces dejamos todo bajo la responsabilidad de Dios y no tenemos cuidado de fortalecer los puntos débiles por los cuales el enemigo se nos puede meter a robar. Hay puntos débiles en nuestra casa espiritual por donde el enemigo se nos puede meter a robar. No importa cómo lo queramos llamar, bienes materiales, llámese paz, llámese vida espiritual como un todo, pero sí es de vital importancia que entendamos que hay puntos débiles y que tenemos que volver a levantar los muros, tenemos que volver a reparar los muros. Hoy, hermanos, hoy el Señor nos pone a meditar sobre el rumbo que estamos dando a nuestra vida. Y ese llamado que el Señor nos hace es un llamado muy puntual. Número 1, debemos cerrar las fuentes de agua de donde el enemigo se abastece. Piénselo bien, ahí tendrá tiempo, usted en su casa tendrá tiempo para pensar cuáles son las fuentes de agua por las cuales el enemigo se abastece. ¿Por qué será que constantemente estoy en esta incertidumbre, en esta zozobra? ¿Por qué será que constantemente tengo que estarme preocupando por cosas de las cuales yo no debería preocuparme? ¿Cuáles son esas fuentes de agua que yo estoy permitiendo que el enemigo se nutra, se abastezca? Y en segundo lugar, debemos fortalecer y/o reconstruir los muros. Puede ser que nuestra vida espiritual ande por ahí muy floja y no estemos dando la talla como verdaderos cristianos. Recuerde que Eclesiastés 10:8 dice que al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Pero también dice, el que cava un hoyo, en él caerá. Así que en esta mañana, hermanos, yo quiero que todos estemos firmes en la convicción de que delante del Señor estamos, delante del Señor tenemos día con día que revisar cómo está nuestra vida espiritual, cómo están los muros de nuestra casa espiritual. ¿Será que tenemos que reedificarlos? ¿Será que tenemos que fortalecerlos? ¿Será que nos está haciendo falta algo? Ayuno, oración, nos está haciendo falta más lectura de la palabra de Dios para poder estar fuertes. Dice la palabra de Dios que tenemos que resistir al día malo. ¿Hay días malos? Claro que hay días malos. Hay días en los cuales el enemigo nos ataca, estamos vulnerables y ese enemigo se va a nutrir, se va a llenar de las fuentes de agua que nosotros permitimos que él toque. No permitamos que el enemigo toque nuestras fuentes de agua. No permitamos que el enemigo penetre nuestros muros. Mantengámonos firmes en el Señor, sigamos adelante. Las cosas que nos suceden hoy son para bendición. La palabra del Señor dice muy claramente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que en este día, en esta mañana, yo me siento muy contento de saber que el Señor nos ha dado a todos la fortaleza para salir a enfrentar esta nueva semana. Tenemos una semana gloriosa por delante que hoy domingo empezamos, así que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y esperamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, tienen que estar guardados de manera irreprensible para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y recuerde esto,
Cristo viene pronto, esperémoslo con ansias, con mucha alegría, con mucho gozo y con mucho júbilo. Bendiciones, hermanos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.